Comprendiendo las leyes de retribución y karma. Es un hecho consumado que sobre esta vida terrena pesa el cumplimiento inmutable de las divinas leyes, que sí o sí, bien creas en ellas o no, de igual te cobijan y te cumplen. Mucho se habla del llamado karma, en ocasiones de forma vacía y frívola, sin estimar su alcance y real profundidad. En el contexto social idiosincrático se le estigmatiza, otorgándole una significancia de caos, conflictos y tragedias, como forma de experiencia humana. No advertimos el sentido opuesto de esa percepción negativa, en la que logramos toda suerte de recompensas enmarcadas en el corazón, bajo una necesaria conciencia de la propia condición divina, y sintiendo el llamado interno a expandir la luz de la verdad, a contribuir con el plan de esta nueva era. Comprender cómo funciona el juego de la vida en inspiración de tales leyes nos facilita un camino de manifestación en consonancia con nuestro poder. Con el transcurrir de los años, y siendo conscientes de la propia divinidad, se hace más fuerte el deseo de trascendencia personal, y con ella la búsqueda del verdadero propósito. Desde hace tiempo me he preguntado sobre aquella sensación. ¿Qué es lo que me ocurre con ciertas vivencias en los diferentes ámbitos como los sentimentales, económicos y especialmente los profesionales o laborales? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tal estado de desasosiego e incomodidad? ¿Por qué la falta de motivación y de disfrute en lo que hago? ¿Por el lugar, las situaciones y personas que me rodean? ¿Acaso no fue todo esto mi elección? No es poco el tránsito mental y emocional que cruza por los pensamientos, al punto del desequilibrio, el coraje y la frustración. Antes, solo atinaba a continuar en un círculo vicioso de oscuridad en el que resignarse terminaba siendo la solución, viviendo algo que muy interiormente sabía no era lo que en realidad deseaba, experimentando emociones que no conseguía aclarar ni gestionar, sintiéndome atrapado. Por mera casualidad, ¿no le ha sucedido lo mismo a quien se encuentra escuchando este mensaje? Ahora, al menos intento preguntarme qué es lo que quiero. Escribo posibles respuestas y alternativas, tratando de evaluar si me son emocional y espiritualmente viables. Es aquí donde el trabajo interior, el reconocimiento del todo amor y vida en el momento presente, toma un sentido fundamental como objetivo primario, permitiendo así identificar los propósitos misionales secundarios o exteriores para lograr el tan anhelado estado de plenitud. La muy necesaria evolución que conscientemente ejerzamos sobre nuestra existencia es la gran obra de la vida, la gran obra personal que dirige la búsqueda interior para hallar una luz de sabiduría, esa que solo nos llega por inspiración interior, como un regalo de amor que el propio corazón nos hace, para saber lo que debemos hacer según lo dicte el ser
el íntimo, el yo superior. La evolución consciente le proporciona respuestas que habrán de ser comprendidas no por intelecto, sino por resonancia álmica, y así entendido, las menudas creencias les abrirán paso a las absolutas certezas. La práctica introspectiva de la meditación se constituye en el punto culmen y al mismo tiempo en la base de la experiencia interior hacia el camino del despertar, de la vivencia consciente en los propios mundos internos. Allí se percibe una muy distinta realidad en la dinámica humana, misma que se centra en imprescindibles, pero también en sagrados estados elevados de la mente, aquellos que conectan con el mismo Dios, para ponerlo en términos que sean entendibles a todos. Son los regalos del amor, el fruto de tan inefable experiencia. Aquellas inspiraciones de claridad y comprensión que arrojan luz a la propia vida y a sus paisajes, con el poder propio del amor que habita en ese espacio del corazón, del ser, de nosotros mismos. Quien pretenda tomar ese camino y vivir la experiencia, habrá de reconocer en ella el tesoro de los tesoros. El camino de la mirada interna. Aquí son dicientes las consideraciones sobre el sentido de la vida, aquella que ha de encontrarse llena de significancia y color. Ese camino dinamiza en coherencia cada nuevo día, cada nuevo instante, con finas inspiraciones personales que sintonizan con lo más elevado, con la trascendencia continuada del alma y que permiten ir más allá del plano o existencia actual, para multiplicar el gran poder creador, el que deja huellas indelebles, el que contribuye a sanar el mundo. No obstante, la gran paradoja de la mente ego nos enfrenta con un habitual y continuado dilema de creencias. ¿Qué sigue después de nuestra muerte física? ¿Qué nos ocurrirá luego de dejar la experiencia del cuerpo en el plano actual? Toda suerte de expectativas fabricadas dentro del contexto mental, en gran medida por las tradiciones sociales, orales y religiosas, así como del propio entramado de convicciones muy personales, hacen de la respuesta a estos interrogantes toda una diversidad de probabilidades, verosímiles o no, a conveniencia y gusto de cada individuo. En un sentido que invita a la auténtica conciencia, misma que es emanada desde los estados de plenitud que se van logrando progresivamente en el camino de transformación interior, bien pudiera concluirse que no es menester el concebir, entender o proyectar desde nuestra mente lo que pueda o no ocurrir en específico, sino más bien sabernos portadores de una luz y de un poder en el todo amor que no tiene fin y que trasciende en infinitud cualquier plano de espacio, tiempo y lugar que nos corresponda. Total, que solo por vibración, sintonía o resonancia interna se llegarán a tales resoluciones. Al iniciar, entonces, ese camino de evolución, conviene adentrarnos en el entendimiento de varios escenarios. Por una parte, la necesaria sensibilización que nos debe ocupar en relación
al uso de aquellas palabras que hacemos nuestras en ese tránsito evolutivo. Se habla aquí del vocabulario que nos empieza a caracterizar, pero más importante aún, de su significado en nuestra comprensión interior. Así las cosas, cuando conocemos las raíces del mensaje y los principios de enseñanza que encierran tales términos, se robustece nuestro sentido del por qué las hacemos propias en nuestra experiencia de vida, obrando en consecuencia. Por la otra, precisamente comprender la evolución como elemento fundamental de tu crecimiento interior hace que descubras los mensajes entre líneas de muchos siglos y que te invitan a ejercer con plena libertad, libre albedrío, el poder infinito que contienes. En ese, el sendero de tu ascensión, de tu despertar espiritual.